Bienvenidos a un nuevo episodio de Arenas y Estrellas, con Isaac Grande. Comenzamos. El fuego prueba la pureza de la plata. El fuego refina al oro. La prueba descubre lo íntimo del corazón. No pidamos a Dios que mueva la montaña frente a nosotros. Pidamos que nos dé la fuerza para conquistarla. Cada obstáculo en nuestro camino nos prepara, nos impulsa y nos promueve para el siguiente nivel. Bienvenidos nuevamente a su programa Arenas y Estrellas. Es un honor y un placer poderles saludar. Bienvenidos nuevamente a este episodio, que sea de gran bendición para ustedes. En el episodio anterior tocamos un tema muy lindo acerca de caminar sobre las aguas, y eso lo encontrábamos en la historia de Pedro pidiéndole a Jesús que le permitiera, ¿verdad? Y fue muy interesante ver cómo la fe de Pedro le permitió, ¿verdad? Que el milagro de Jesús se hiciera y pudiera caminar sobre las aguas. Y analizábamos que pues en nuestra vida cotidiana sucede de la misma forma, ¿verdad? Que literalmente tal vez no caminamos sobre las aguas, pero que de la misma forma en nuestra vida, en nuestros procesos, en las circunstancias, Dios también nos permite caminar de la misma forma, ¿verdad? Exacto. Que ha sido, sigue siendo siempre, ¿verdad?, esa bendición de poder caminar, ¿verdad? Caminar no literalmente, pero sí siempre caminamos sobre esas aguas, sobre la guianza, ¿verdad?, del Señor a nuestras vidas, ¿verdad? Claro, qué lindo. Y doy este contexto porque hoy vamos a hablar algo totalmente diferente a lo que es el agua, ¿verdad? O sea, en aquel tiempo o en el episodio anterior tomamos el tema de caminar sobre las aguas. Y hoy nos vamos a ir a todo lo contrario, ¿verdad? Y el tema del día de hoy lo hemos titulado Caminando entre llamas. Ve que en el episodio anterior hablábamos sobre las aguas y hoy vamos a hablar lo contrario de las aguas, que es las llamas, ¿verdad? El fuego. Entonces es interesante porque nuestra vida, en cada momento, hay circunstancias, hay adversidad. Ningún ser humano está exonerado o exento de no tener que pasar estos procesos, los cuales son referentes o tienen una metáfora a pasar por medio del fuego, a pasar por medio de las llamas. La historia que este día vamos a compartir y que usted va a acompañarnos, literalmente es la historia de tres jóvenes que se plantaron ante el mundo, se plantaron ante el sistema y se plantaron ante el rey de uno de los imperios absolutos sobre el mundo, de los más poderosos. Creo que el más poderoso hasta el día de hoy, ¿cuál fue? El reino de Babilonia. Sí, exacto. Qué increíble, ¿verdad? Porque muchas veces, bueno, en ese tema de esos tres jóvenes fueron muy valientes en todo sentido, ¿verdad? Ahorita que lo vamos a tocar más específicamente, y también para que también veamos cómo cada día en nuestras vidas también pasamos eso, ¿verdad? Aunque no literalmente como ellos lo pasaron, pero sí lo pasamos para algo mejor, siempre, para mejorarnos nosotros. Correcto. De hecho, la historia que vamos a leer se desarrolla en el libro de Daniel, en el capítulo 3. En el libro de Daniel, capítulo 3, vamos a encontrar la historia que, digamos, prácticamente todo el capítulo relata la historia de estos tres muchachos. Y inicia de la siguiente manera. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y una anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y ordenó al rey Nabucodonosor que se reunieran los sátrapas, los magistrados, los capitanes, los oidores, los tesoreros, los consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y asimismo, bueno, se reunieron, y el pregonero, o sea, aquella persona que
en el megáfono, ¿verdad? Con el sonido, decía, daba las siguientes instrucciones. Se os ordena a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. El verso 6 dice así: y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Vamos a hacer una pausa ahí en la historia. Hay 3 jóvenes que al oír, ¿verdad? Porque era una ley que se promulgó. Es interesante porque, vamos a ver, vamos a poner un contexto de todo esto. Babilonia, al ser de hecho, el primer imperio mundial que alcanzó a gobernar sobre la faz de la tierra, y al poner sobre las demás naciones su poder, su influencia, Nabucodonosor fue el hombre más poderoso sobre la faz de la tierra. Creo que hoy en día me atrevería a decir que no hay un solo líder o no hay una nación que tenga el poder que tuvo o la gloria que tuvieron ni el reino ni este mismo rey, ¿verdad? Entonces no lo hay. Y aún así que estamos hablando de, voy a darme la libertad de hablar, por ejemplo, de grandes naciones, como puede ser la Unión Americana con su presidente, Rusia, la Federación Rusa con su presidente. Le puedo hablar de otras grandes naciones muy desarrolladas, pero ni ellas ni sus líderes tienen el nivel de alcance ni el nivel de poder que tuvo Babilonia y que tenía Nabucodonosor. Tanto así que al ser un hombre que se jactó de ser el ser más majestuoso, poderoso y con influencia sobre la humanidad, erigió una estatua que no era el hecho solo de la estatua, el hecho era de que él se representaba a sí mismo como un dios sobre la tierra, ¿verdad? Todo hombre que llega a tener un grado de poder y que no lo sabe manejar ni de cómo es ni de cómo procede, termina vanagloriándose a sí mismo y creyendo que él al final su ego, y eso lo va a ver usted día con día, desde los altos gobernantes hasta nosotros en medio del pueblo, porque uno dice, es que ahí le están tirando al presidente, ahí le están tirando al gobernador. No. Nabucodonosor también es una representación de nosotros que no tenemos tal vez ni influencia ni poder, pero el ego, ¿verdad? El orgullo nos infla. ¿Cómo? Sí, exacto. Prácticamente es lo del ser humano. Toda persona, ¿verdad? Que mal, ¿verdad? Digo yo, porque como es una leve, ¿cómo es? Hilito de cuidado, ¿verdad? En muchas cosas, ¿verdad? Porque nos podemos engrandecer, podemos hacer como entorpecer muchas cosas en nuestras vidas por resaltar lo que es nuestro egocentrismo, ¿verdad? Sí. Lastimosamente, ¿verdad? Igual como, ¿verdad? Así como el rey Nabucodonosor lo que hizo fue como el poderoso, el todo, o sea, ¿verdad? Lastimosamente todos van a decir que no, pero casi siempre en nuestras vidas, en un punto, tal vez con mayor influencia y todo, llegamos a pensar de que, ¿verdad? Si no es por mí, no hay nada, y es como prácticamente lo que él quería hacer, ¿verdad? Que él era todo, había que rendir homenaje en muchas cosas que nada que ver. De hecho, en ese contexto, Israel como tal no estuvo exenta de ser conquistada. Tanto así que se dio el deseo de decir, bueno, voy a escoger y voy a traer la gente más hermosa físicamente, con cierto linaje y con cierto grado de conocimiento. Dentro de eso conquista a Israel y a los príncipes, a muchos jóvenes, muchos príncipes, mucha gente influyente. Él la trae de Babilonia, de Jerusalén, de Israel, la trae a Babilonia.
Dentro de eso voy a hablarle de 4 personajes, ¿verdad? Uno que todos es conocido y es el personaje que el libro de Daniel, precisamente que estamos en este día leyendo el capítulo 3, Daniel fue uno de esos, ¿verdad? Y luego vinieron estos 3 muchachos. Daniel llegó a Babilonia siendo un príncipe, siendo una persona. Daniel, cuando usted lee la historia, no es que era una persona que la trajeron como prisionera de guerra, no. Las conquistas en ese tiempo no las hizo para ir a oprimir a la gente, las hizo estratégicamente para captar lo potencial de las naciones. Entonces, como hoy muchas veces lo hace Estados Unidos, que ve que eres buena en esto, en química, en esto, becas para que te vengas y trabajes para nosotros. Esto y así entonces, ellos, claro, lógicamente no lo hicieron en libertad, lo hicieron en represión y trajeron a Daniel y trajeron a estos muchachos. Daniel al venir acá, igual pasó algo, una historia muy linda que en su momento vamos a desarrollar. Pasó un proceso en Babilonia y fue maravilloso lo que Dios hizo en la vida de Daniel. Pero hoy vamos a hablar, por ejemplo, de estos 3 muchachos. Y sus nombres en hebreo son Ananías, Azarías y Misael. Eran 3 muchachos, hijos de reyes, que se criaron en medio de los palacios, muy centrados. Se los trae a Babilonia. Y una de las primeras cosas que sucede es que Nabucodonosor da instrucciones a sus líderes y les dice, miren, son descendientes de Israel, son muchachos con mucha simpatía, con mucho agrado, con mucha inteligencia, descendientes de una tribu muy buenas, pero a mí ya no me interesa nada de eso. Yo necesito que les cambien la idea, que los hagan a nuestra cultura, que aprendan nuestra religión, que aprendan nuestros estudios, enséñenles nuestras matemáticas, enséñenles de negocios, enséñenles de filosofía, porque necesito que ellos borren absolutamente todo de lo que ellos en este momento creen y saben. Y principalmente la religión. ¿Por qué? Porque la religión en ese tiempo ellos tenían sus dioses, Baal, Acera y otros dioses. Y él dice, yo quiero erradicar a Dios Todopoderoso, a Dios Jehová, ¿verdad? Al que ellos adoraban, y quiero establecer mis dioses y mi egocentrismo en ellos. Ellos tienen que adorarme a mí. Yo soy Nabucodonosor. ¿Me explico? En esta situación, lo primero que sabe que pasa, y aquí tenemos que, le voy a dar este tip a usted que nos está viendo y a nosotros que estamos aquí. Cuando el enemigo o el sistema de alguien quiere entorpecer tu vida, lo primero que va a hacer es cambiarte el nombre. Lo primero que va a hacer es cambiarte el nombre. ¿Cómo le dije que se llamaban? Ananías, Azarías y Misael. Cada nombre resaltaba una virtud de lo que Dios los había llamado y escogido a cada uno. Cada uno. Ananías tenía un significado de gloria a Dios. Azarías significaba las virtudes de Dios, algo lindo. Misael, ni digamos. Pero esos nombres a Nabucodonosor le recordaban que había un Dios que era superior a él. Y eso dijo, eso no lo acepto. Aquí se van a llamar Sadrach, Mesac y Abednego. 3 nombres dedicados para darle tributo a sus dioses falsos. ¿Qué me dice hasta ahí? ¿Cómo va viendo lo que el enemigo hace? Qué interesante, ¿verdad? En todo eso, porque ¿cómo llega, ¿verdad? Este rey, ¿verdad? A negarse a lo que Dios ha llamado. Muchas veces yo creo que en nuestras vidas, como poniéndolo así, ha llegado un sistema en donde no nos borran nuestro nombre, pero sí nos quiere ¿cómo es? Como transformar o envolver en nuestro propósito en otras cosas, ¿verdad? Digámosle así. Pero cada día nosotros a veces no nos damos cuenta y nos desvaloramos en eso, ¿verdad? Porque lastimosamente cuando Dios te llama, tienes un nombre en donde verdaderamente eres que Dios te ha llamado, y así como a estos jóvenes que fueron sus nombres en donde fueron totalmente, fue nombres
¿cómo se le dice? Llamados, ¿verdad? De Dios para recordar quién es Dios, ¿verdad? El más grande, más poderoso, y transformarlo. Lastimosamente, cuando tú vienes y eres marcado por el Señor, digamos, en el sentido de que tú estás, lastimosamente hay un sistema, o porque no le puedo decir personas, hay un sistema que te quiere cambiar y te quiere acusar en muchas cosas, y pensamos que porque nosotros venimos al Señor nos va a pasar muchas cosas, y no es eso, sino es el sistema en sí que se vuelve en contra de lo que verdaderamente resalta en tu vida, lo que Dios quiere hacer. Claro, de hecho, cuando usted ve, por ejemplo, ahora en día que está muy, muy fuerte el movimiento contra la delincuencia, contra la violencia organizada, contra todo ese sistema, lo primero que sale es fulano de tal, alias el fulano. Tal, alias el... Porque lo primero que una persona tiene que pasar para que se mueva de los lineamientos, de sus principios, es hacerle ver quién es otra persona. Muchos de nosotros, desde nuestra infancia, nuestra adolescencia y nuestra edad adulta, tenemos un nombre, tenemos un llamado, tenemos una visión de Dios, de nuestros padres en nuestra vida, y nosotros, lo primero que la sociedad quiere es cambiarnos el nombre. Sí. Lo primero que en la escuela pasa o en la... Mira, ya comienzan a llamarte por tu apodo, por el gordo, por el flaco, por el negro, por el greñas, por el mechas. Y entonces tú comienzas, de hecho hay personas que tú le comienzas, ¿cómo te llamas? No, a mí dígame fulano. Y yo, no, dime cuál es tu nombre. No, a mí me gusta que me digan el greñas, dígame el greñas. Le digo, pero no me siento cómodo decirte el greñas, o sea, ¿cómo te llamas? Entonces... Cuando el enemigo quiere destruir tu imagen en ti, lo primero que va a poner es un apodo, un sobrenombre. Pero cuando Dios quiere hacer un proceso en usted, le da un nombre. Lo primero que él hace es nombrarte. Dice, yo te he llamado por tu nombre. Yo te he dado un nombre porque el nombre tiene una injerencia que aunque usted no se imagine, trasciende nuestra vida. Sí, claro. Por eso es interesante cuando nosotros vamos a poner nombre a nuestros hijos. No podemos estar pensando en... porque se oye bonito y si ni tan siquiera sé, porque yo ya le estoy dedicando algo a alguien. ¿Sí me explico? Bueno, sí, claro. Entonces vamos a continuar. Lo primero que sucedió con estos muchachos fue que les cambiaron el nombre. Y no es que le llamaron Secreto de Amor, ¿verdad? Sino que le llamaron Sadrach, Mesach y Abednego. Pero ese es Abednego. Abednego, ajá. Era porque Abednego era como sacerdote de Nego. Nego era un dios de Babilonia. Entonces, para ellos era una dedicación. De hecho, como le digo, cada uno de ellos estaba dedicado a uno de sus dioses o un servicio de su falso dios. Entonces, realmente le dieron estudio, le dieron esto y lo otro, y etcétera, etcétera. Y todo ese trasfondo lo vamos a llevar hasta este momento, porque aquí es donde vamos al culmine. Vamos a continuar con la historia. Nos habíamos quedado, creo que en el 6 y en el 7, ¿verdad? Dice... que cuando dice, el 8 dice, perdón, yo creo que por aquí me equivoqué, dice que cuando escucharon todos el sonido, ¿verdad? Y esto y lo otro, dice, las naciones, los pueblos y las lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos hombres caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Vamos a poner un momento aquí. Nosotros creemos que esta historia se desarrolló en un solo día, porque, vamos a ver, la situación es esta. Estaba la estatua, ¿verdad? Estaba la estatua y entonces se entiende la historia como que, bueno, el rey organizó llamar a todo mundo y que, bueno, que a todo mundo, al ver la estatua y escucharan el sonido, que todos se postraran. Y de hecho la historia, cuando usted ve a veces esta historia en una película, en algo, usted ve que todo el mundo está postrado y solo los 3 muchachos están parados entre el pueblo. No es así. Cuando él llamó a los gobernadores, cuando él llama a todo mundo, es porque los llamó a una reunión general y se les dio un edicto. Así va para todas sus naciones y todos sus pueblos. Esto tiene que suceder de tal forma, ¿verdad? Sí. Resulta que para nosotros, pues realmente esas tradiciones no tienen mucha influencia, pero le voy a poner un ejemplo. Para el judío o para en el Islam, cada cierto horario
o cada cierto sonido. Las naciones, digamos, las naciones, por ejemplo, islámicas, ellas tienen trompetas en los templos o en ciertos lugares estratégicos, y al sonar de la trompeta, las personas tienen que postrarse a hacer sus plegarias y sus oraciones a Alá. Y es una ley. Y más que una ley, se supone la forma de cómo ellos agradan, una forma de adorar a Alá, su Dios. Entonces, si usted no lo hace, usted está contrario a eso. Sí, ¿Me explico? Entonces, en el tiempo de ellos fue algo similar. O sea, lo que pasó con Nabucodonosor es que él dijo, van a quedar estipulados horarios, van a quedar estipulados sonidos, van a quedar estipulados acá, y que cada vez que suene eso, todo el mundo tiene que postrarse en honor a la imagen que yo he hecho, a que yo tengo el poder, que yo soy Dios. Resulta que en el verso 8 dice así, en los caldeos o entre los caldeos es donde vivían aquellos tres muchachos, ¿verdad? Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Ya en idioma o en palabras, nombres babilónicos. Dice que por eso aquel día vinieron unos hombres caldeos y acusaron maliciosamente a los judíos. ¿Ok? Dice, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive. Tú, rey, has dado la ley que todo hombre, y aquí le dice que con las instrucciones, se postre, y caso contrario, si no, serán echados dentro de un fuego ardiente en el horno. Y le dicen, hay unos hombres judíos a los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. O sea, estos muchachos no es que eran solo que estaban ahí perdiendo el tiempo. No, eran personas con influencia. Porque el mismo Nabucodonosor, al ver que eran personas capaces, sabias, preparadas, les dio autoridad, imagínense, y los puso, dice, sobre los negocios. Sí. ¿Verdad? Y entonces dice que de la provincia de Babilonia, los cuales son Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, oh rey, no te han respetado. No adoran a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que tú has levantado. Entonces el rey Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajeran a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Al instante fueron traídos. O sea, nunca he visto un tema burocrático moverse tan rápido como lo que estaban esperando. ¿Verdad? Sí. Hay personas en nuestra vida, amor, que están esperando nuestra caída. Hay personas que por usted no pertenecer al movimiento, a la tendencia, sí, entonces usted se convierte en todos los nombres, ¿verdad? Que ya le titulan a uno. Y muchas veces por el miedo a que no me critiquen, a que no me señalen, por el miedo a que me cataloguen dentro de lo que no quiero que me hieran, tendemos a vivir con las tendencias. Vivimos conforme a lo que ellos quieren que seamos. Y qué interesante que están esperando nuestra caída muchas personas. Sí. Pero vea qué interesante esta situación, ¿verdad? Dice que, oiga, al instante, o sea, ya estaban organizados en que ellos ya habían preparado, ya sabían cómo llegarle al rey, le llegan, sí. Oh rey, lo diríamos aquí, ¿verdad? Entonces, oh rey, usted, y hay personas, y yo siempre le digo a usted, tenga cuidado cuando las personas se acercan a usted con grandes satulaciones, con grandes saludos, con saludos espomponantes, porque algo hay detrás de eso. Exacto. Algo hay detrás. Es que me honran mucho. Sí, cuidado, no te están honrando y más bien quieren usar tus vestiduras para un objetivo. Ellos estaban enojados contra los judíos y por eso fueron a acusarlos. Y estaban ahora usando a Nabucodonosor para completar su deseo hacia los tres judíos, porque no se postraban ni se arrodillaban. No sé cómo va viendo ahí. No, pues sí, interesante. Porque es que, como decimos, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado porque en la vida siempre va a haber esos hombres caldeos que van a estar a la expectativa de tu vida para ver en qué momento puedes acusarte o difamarte, ¿verdad? Porque eso lastimosamente es el día a día de la vida. No son las personas, porque a veces nos equivocamos y pensamos, es que la persona siempre tiene bien. No son las personas.
como decimos, ¿verdad? Es algo verdaderamente que siempre se ha venido y son personas que lastimosamente son usadas. No son sus corazones ni nada, sino son completamente usadas para poder ver qué estás haciendo, qué no haces, para poder difamarte. Correcto. De hecho, al estar en la presencia de Nabucodonosor, los tres jóvenes, él les pregunta, dándoles la oportunidad, ¿verdad? Mira, te voy a dar la chance, ¿verdad? Porque ahí él hubiera ejecutado que encendieran el horno y que los tiraran, ¿verdad? Pero aún así él les dice, o sea, imagínense el nivel de una u otra forma de valor que les daba, tal vez no como personas, pero al menos decía, no, son buenos para mis negocios. Digo, reporte administrativo, ¿cómo se portan aquellos gobernadores? Y dice, no, hombre, las provincias que ellos están a cargo son las mejores en esto. Y dice, ay, si los mato, entonces la verdad es que no me conviene, ¿me entiendes? Entonces él busca la forma de, entre comillas, salvar a ellos. No es por él, es por ellos, ¿verdad? Yo te voy a ayudar, ¿verdad? No es que a mí me interese, es que a usted le sirve. Resulta que entonces les dice, ¿es verdad lo que dicen estos? Que ustedes ni respetan a mis dioses, ni adoran a mis dioses, ni adoran mi estatua conforme a mi edicto. Y es interesante porque me da risa, o sea, es impresionante estos muchachos, o sea, me da risa porque dicen, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. No es necesario. Qué interesante porque les dice, les voy a dar la oportunidad. ¿Están dispuestos a que si en este momento yo pongo la bocina, el sonido, el salterio, ustedes se postran, ¿verdad? ¿Verdad que ustedes se postran? Y ellos le responden, no es necesario. Y entonces él les dice, ustedes, como, ¿qué se creen que son? ¿Quiénes se creen? Él les dice, ¿qué Dios? Es aquel Dios que los va a librar de mi mano. O sea, porque ya él estaba lleno de ira, estaba enojado. Claro. Y lo están avergonzando en delante de todo el pueblo. O sea, es que lo están dejando en ver. Imagínate, estás dejando exhibido al ego, a lo más grande de él, lo estás avergonzando. Claro. O sea, y delante de todos. De todo el mundo. O sea, entonces él les dice, ¿qué les pasa? ¿Qué Dios los va a librar de mi mano? Diciendo, no existe un Dios más poderoso que yo. Y entonces ellos le responden de la forma siguiente, que a mí, wow, a mí me hace sentir el poder. Dicen ellos le dijeron, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. El verso 17, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente. Y de tus manos, rey, nos librará. No. Ni uno estando ahí le diría eso. Uno sería como, ¿verdad? Tambaleándose. ¿Qué convicción de estos jóvenes? Si ya estaba la situación que ardía y literalmente un horno esperando. Claro. Y ellos en lugar de doblegarse, en lugar de salvar su cuerpo, ellos le dicen, mira, no es necesario, no le demos largas al asunto. No le demos largas al asunto. No nos vamos a postrar ni ante tus dioses, ni ante ti. En otra forma, haga lo que tiene que hacer. Exacto. ¿Por qué? Porque el Dios al que le servimos nos librará de tu mano. Es interesante esto, pero entonces, vea, entonces Nabucodonosor, lleno de ira, lleno de ira, cambió el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. Ya él ahí dijo, no me importa que estos muchachos o lo que me producen ya no me interesa. Esto ya es algo que se salió de control. Sí. Y él les dice, y se pone furioso, dice que su rostro cambió y mandó la orden, caliéntenme 7 veces más la temperatura del horno. Porque a esto les voy a dar una lección que no olviden el pueblo entero con quien están hablando. Entonces, si era a 500 grados Celsius las llamas que estaban en ese horno, dijo, no es suficiente, aceleren ese fuego a que esté 7 veces más.
humanamente. ¡Wow! No entraría nadie. ¡Wow! No lo resistiríamos. ¡Qué increíble! Sí. Porque estos jóvenes, aún a pesar de todo eso, perdón, a pesar de todo eso, ellos le responden y le dicen, el Dios a que le servimos nos librará de tu mano. Pero también responden, pero si no fuese así, sepa, oh rey, que no nos inclinaremos. ¡Wow! Vea. Sí, claro. Amor, yo he visto y esto me ha enseñado a mí y he aprendido. Y voy a dar un pequeño énfasis en esto. El pastor Efrén Soto, a una persona que bendijo mucho mi vida, recuerdo cuando él tuvo su proceso con el cáncer, con la enfermedad. Y recuerdo una vez sentarnos y decir, y eso a mí me cambió mi vida. Y espero que a usted al escuchar esto le mueva también y le llene. Él dijo, se sentó y dijo, el Dios en el que creo, el Dios en el que confío, es un Dios poderoso que me puede sanar. Es un Dios poderoso que ha hecho milagros en mi vida. No solo por lo que puede hacer hoy, mañana o pasado, sino por lo que ya ha hecho. Él es un Dios que me ha demostrado tener el poder, ¿sí me explico? Digo, Él me va a sanar. Así es. Pero si aún así no me diera la sanidad y me llama a su presencia, quiero que quede claro, y lo digo así, yo lo tomé como Sí, muy personal, claro. y dije, wow, quiero que quede claro que Dios sigue siendo Dios. Claro. Y nosotros tenemos que aprender a confiar y a aceptar su voluntad en nosotros. Así es. Y ya desde ese día que tuve esa experiencia, que algo dentro de mi ser explotó, tal vez no por él, tal vez no por las palabras, sino porque Dios despertó algo en mí. Y yo me dije, wow, Sí. una persona que está convaleciente, en desahucio, con todas las situaciones habidas y por haber encima, tener que tener la convicción de decir, Dios puede lograr el milagro. Claro que sí lo puede hacer. Y si no lo hace, pastor, entonces ya Dios no tiene poder. O se enoja usted con él, porque eso pasa con nosotros, ¿verdad? Sí, Dios no lo exacto. hizo, ¿por qué no lo hiciste? Él dice, Dios Sí, sigue no. siendo Dios. Exacto. Impresionante. Amor, estos jóvenes, dice que el rey mandó a hombres fortachones. Vea, le voy a leer aquí literalmente lo que dice. Ordenó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército, o sea, los más bravos del ejército de él, los mandó a traer. Oiga, para que ataran a Sadrach, para que ataran a Mesac y para que ataran a Abednego, y para que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. Y ordenó que los echaran al horno de fuego. Pregunta, si iban a echar estos muchachos al horno de fuego y estaba 7 veces más, ¿para qué los ataban? Sí, ¿no? ¿Acaso si hacían un truco como Houdini y se desataban, iban a hacerse salvos? No, porque ¿Había escapatoria? No. La pregunta, Sí. ¿por qué los ataron? ¿Para qué los ataron? Interesante. Interesante, ¿verdad? Sí, porque uno piensa que solamente los metieron, pero sí los ataron. Y a lo que se supone no eran tan vigorosos los muchachos tampoco. Mira qué interesante. Ay, Dios mío. Cuando estos hombres agarraron a cargar a los 3 muchachos para lanzarlos al horno, donde solamente se acercaron a lanzarlos, ¿sabe qué sucedió? Los muchachos cayeron dentro del horno, ardiendo 7 veces más. Pero el vapor, el calor era tan impresionante que los que los habían lanzado en el instante se murieron. Los que lanzaron adentro del horno se murieron. Qué lindo esto, porque vea. Dice, entonces cuando fueron lanzados dentro del horno de fuego ardiente, el rey Nabucodonosor se espantó. No se asustó, no se sorprendió, se espantó. Espantó es cuando usted tiene un estado de
Shock. de shock, de miedo, de susto, de que estás a punto que te dé un paro cardíaco fulminante porque no puedes procesar la información. Y dice que él quedó con espanto en su rostro. Se levantó apresuradamente y dijo a los del consejo: ¿no echaron a 3 hombres atados dentro del fuego? Ah, sí. Y ellos respondieron: es verdad, oh rey. Y él les dijo: sin embargo, yo veo 4 hombres sueltos. Wow. Él quedó impresionado, ni porque se murieron sus mejores guerreros. ¿Vea qué amor les tenía? Sí, no. No le dolió ni le movió el hecho que se murieron los de ni modo. Ni modo. Era su trabajo nomás. Pero él lo que lo dejó con espanto fue Verlos ver desatados. 4 hombres desatados caminando, paseándose en medio del horno de fuego. Y él dijo: pero no les dije que echaran 3. ¿Sí? Yo veo 4. Y están desatados. Y si yo los mandé a atarlos. Qué lindo. Y dice: sin embargo, yo veo 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Wow. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo. Ahí sí, Ahora al revés. Salid y venid. Sadrach, Mesach y Abednego salieron del fuego, se juntaron. ¿Y sabe qué hizo Nabucodonosor? Creó un edicto donde dijo: hay de aquellos que se refieran con una injuria a hablar, a decir algo contra el Dios de ellos. Dice: porque ese Dios me demostró que, oiga, qué interesante, dice que lo salvó de mi mano. Dice que salieron sus cuerpos, que ni un cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas intactas, y ni tan siquiera olor a fuego tenían. Wow. ¿Quién era el cuarto hombre? Jesús. Jesús. Escúcheme usted, y por eso se llama el tema Caminando entre llamas. Cuando usted cree que está caminando entre llamas y cree que está solo, Jesús ya estaba esperándote para guardarte dentro de las llamas. Sí. ¿Quién estaba primero en el horno? Jesús. Jesús. Siempre va a estar primero. Nosotros decimos: ay, es que pobrecito yo, es que nadie me entiende. Jesús ya lo vivió por nosotros. Sí. Y Jesús está para salvarnos. Y el cuarto varón dice que Nabucodonosor lo vio y dijo: es que su imagen es semejante, en su ignorancia, a un hijo de los dioses. ¿Por qué? Porque Jesús se paseó entre el fuego. Así es. Es impresionante. Estos muchachos ese día cambiaron la historia, avergonzaron a Satanás, al imperio, por su convicción de decir: no nos postraremos. Yo le invito a usted en su casa, en su matrimonio, en su familia, a que en este día tome la decisión de decir: no me voy a inclinar ante las cosas que me quieren doblegar. Así es. Entonces, ¿sabes lo que te espera? Te espera un horno. No importa. Te lo voy a calentar 2 veces. No importa. Y se sigue enfureciendo. Amor, nosotros al día de hoy, y puedo decir esto con toda seguridad, hemos caminado estos últimos años en medio de llamas en el horno. Y le puedo decir: Jesús está en medio de nosotros. Y sabe lo importante de estos procesos, porque nadie vio, oiga qué interesante, nadie vio al cuarto varón hasta que estuvieron en el horno. La gente no va a ver lo que Dios puede hacer en ti hasta que estás en la prueba, en el proceso, y Dios se manifiesta en tu vida. Así es. Y aun cuando tengamos de salir del horno de fuego, saldremos intactos,
porque Dios está con nosotros. Así es, así es. Así es, eso es muy cierto. Todo lo que pasemos y todo lo que podríamos estar pasando o llegaría a pasar, siempre Jesús va delante de nosotros, porque ahí siempre Él dice, Él va abriendo puertas y va abriendo caminos para nuestras vidas, y es cierto. Lástima que muchas personas o uno mismo nos damos cuenta hasta que estamos ahí, que Él está primero que nosotros y nos ayuda siempre a superar, a ser mejores cada día más y a comprender muchas cosas. Así que es algo muy bonito el mensaje, ha sido de mucha bendición porque él trae muchas cosas o muchos puntos importantes, porque tener la convicción de lo que Dios en nuestras vidas es una primera, porque a veces nosotros decimos, sí, yo sigo, ¿verdad? Quiero decirle a las personas lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero a veces no estamos muy seguros de la convicción de lo que Dios ha hecho o lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, que a veces flaqueamos. No es malo, pero a veces nos dejamos mover por lo que está por fuera o lo que hay. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos, no, es que hay que salvar nuestras vidas, primero mi vida, y entonces haces como de menos lo que Dios quiere hacer en tu vida. Cuando uno tiene convicción, no importa. Y esto nos demuestra estos jóvenes valientes, ¿verdad? Que aunque uno pierda la vida, muchas veces dicen, ay, no, ¿para qué? Porque se lo van a matar, porque usted no va a poder decir que Dios es, que no puede decirle a la gente que usted tiene a Dios o que usted cree en Jesús. Pero le digo una cosa, tener una convicción de lo que Dios y lo que usted camina y lo que usted sigue en su vida es algo muy hermoso y algo muy poderoso en su vida, porque así te creas en donde estés, sigues adelante y puedes aferrarte a muchas cosas. Sé que hay muchos no obstáculos, porque no es así, sino va a haber esas personas siempre, como como les decía antes, esos caldeos que van a estar encima de tu vida para ver en cuándo caes y cuándo te equivocas. Pero en todo esto, cuando tú verdaderamente sabes lo que tú eres y lo que tú vales en Dios, eso no vale muchas cosas. Así que para mí ha sido una gran lección, un gran tema de muchas cosas, porque se da por fidelidad a Dios, porque usted no cambia sus convicciones a otras cosas, o sea, al movimiento de lo que hay en el mundo, porque es más fácil movernos a lo que se mueve el mundo, pero lo que mueve el mundo es un segundo y al otro día cambia y así, y Dios nunca cambia. Dios siempre es el mismo en todo momento. Amén. De hecho, en casi 500 años antes, por medio del profeta Isaías, en el capítulo 43, verso del 1 al 4 más o menos, ya había una escritura. Estos muchachos, vea qué interesante, dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Qué interesante. Ellos leían esta palabra, entendían estos versos y se apropiaron y dijeron, si Dios dijo esto, lo hará en nosotros y es el momento de ponerlo a prueba. Dijeron, la Biblia dice en el libro de Isaías, capítulo 43, verso 4, dice lo siguiente, cuando pase, dice, no es que si pasas, cuando pases, porque es algo que va a pasar en nuestra vida, de una u otra forma vamos a tener que cruzarlo. Dice, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Así que quiero finalizar con esto. Yo estoy convencido, totalmente convencido, que Dios tiene preparado un tiempo y corazones para levantarse en una generación como Ananías, Azarías y Misael, que cuando escuchen la voz, la trompeta y el sonar, no del mundo, sino de Dios, se levanten de donde están postrados y se pongan en pie y digan al mundo, el Dios al que servimos nos librará de tu mano. Pero si aún así no fuere, sepa que no viviremos postrados, porque Dios nos ha dado un llamado
y nos ha dado y nos ha escogido para transformar las generaciones. Posiblemente lo vean mis ojos, posiblemente lo vean los ojos de mis hijas o de mis nietos, pero sé que hay ahí un ejército esperando de corazones valientes. Y ese testimonio de que creo es por lo que estamos aquí y estamos hablando, aunque estamos siendo criticados, señalados, aunque estamos siendo burlados, no me callaré, porque sé que estas palabras llegarán a los corazones que deben llegar y se levantarán como un Ananías, Azarías y Misael. Que Dios les bendiga y nos vemos en el siguiente episodio. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en un nuevo episodio.